Algunos pasajes de la Biblia son un poco inquietantes. La Biblia dice que llegará el momento en que Dios hará en este mundo lo que podríamos llamar un ajuste de cuentas. Sí, querido amigo y amiga que me escuchas, en algún momento de la historia de este mundo, Dios se encargará de poner a cada uno en su sitio. Suele la Biblia llamar a eso el momento del juicio de Dios sobre la humanidad. También podemos pensar en esto como el momento definitivo de la retribución sobre cada persona de acuerdo a las decisiones que tomó. El profeta Abdías, en el versículo 15 del capítulo 1 de su libro, dice: cercano está el día del Señor, el día de Jehová. Y dice a continuación algo muy interesante: como tú hiciste, se hará contigo, tus acciones volverán sobre tu cabeza. Medita por un momento en lo que esto significa. Esto significa que en algún momento de la historia de la salvación, todo lo que nosotros hemos hecho nos afectará para la eternidad. Piensa por un momento en hombres como Adolf Hitler, que tomaron decisiones terribles que dieron como resultado la muerte de millones de personas. Un hombre marcado por el odio, por la intolerancia, por la maldad, que llevó a la muerte a millones de sus compatriotas, pero que en campos de exterminio hizo matar a 6 millones de judíos y por lo menos 5 millones de gitanos y otras minorías étnicas. En algún momento llegará el ajuste de cuentas, porque la Biblia habla de ese juicio. No obstante, Dios nos ha dejado su palabra para que no tengamos que pasar por ese juicio. ¿De qué manera? Pues yendo al juicio antes de que sea el juicio. ¿Cómo se produce esto? Por lo que nos dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. La Escritura nos dice lo siguiente: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Y fíjate lo que dice a continuación: y juzga. La palabra de Dios, que penetra hasta lo más profundo del ser humano, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué significa esto? Que Dios nos ha dejado su palabra para llevarnos a juicio, para que nosotros seamos conscientes de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer, para que nosotros podamos ser juzgados individualmente por nuestra propia conciencia, iluminada por lo que nos dice la palabra de Dios. Esto funciona más o menos así. La Biblia tiene una cantidad de mensajes para cada uno de nosotros. Pensemos en todos los preceptos de la Biblia que tienen que ver con el respeto a la vida, que se resumen en el mandamiento no matarás. Leer todos esos preceptos asociados a la vida, aceptar que esos preceptos, esos mandatos asociados a la vida son el propósito de Dios y decidir que esos preceptos son importantes para que la vida sea preservada y sea cuidada, son profundamente importantes. Porque lo que nosotros hacemos al aceptar el precepto es vivir conforme a la voluntad de Dios. Si por algún motivo yo creo que no respetar la vida está bien, aceptar el precepto modifica mi manera de pensar y modifica en consecuencia mi conducta. Por lo tanto, el juicio individual que yo experimento en mi mente al conocer el precepto, al elaborar cognitivamente el precepto y al aplicar el precepto en mis prácticas personales, hace que yo no llegue al juicio final sin haber cumplido el precepto y habiendo violado ese precepto. ¿Te das cuenta ahora por qué la Biblia nos juzga? Nos juzga de manera personal, porque produce un juicio de valores en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros vivimos esos juicios personales nos llevan
a no cometer actos que pueden hacer que en el juicio final nosotros finalmente tengamos que recibir la retribución de los males que hemos cometido. Muchas veces me he puesto a pensar si hombres como Nerón, como Adolf Hitler u otros tiranos que han existido a lo largo de la historia hubieran aceptado la palabra de Dios, hubieran aceptado el juicio de la palabra de Dios sobre sus conciencias, he pensado si sus vidas hubieran sido realmente diferentes y el curso de la historia hubiera sido distinto. Y indudablemente hubiera sido así. Porque cuando uno acepta la palabra, esa palabra siempre produce frutos. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios, cuando llega a una persona, la cambia, la transforma, la modifica, produce un nuevo nacimiento en esa persona. Hace algún tiempo hablaba con un hombre que había vivido inmerso en el mundo de las drogas, tanto él como su hermano mayor. En un momento de la vida, su hermano mayor encontró un grupo de cristianos que tenían un ministerio para ayudar a los drogadictos. Le regalaron a él un evangelio, el Evangelio de San Juan. Le dijeron que simplemente lo lea y que haga una oración de fe pidiendo que Dios empiece a obrar en su vida. Este hombre leyó el Evangelio de Juan y simplemente le dijo: Dios, si tú existes y puedes, sácame del mundo de las drogas. Y ahí empezó un proceso de sanación en su vida. Él se recuperó, se sanó, fue liberado de la drogadicción. Y cuando él experimentó esta transformación tan grande, lo primero que hizo fue buscar a su hermano que estaba más hundido que él en el mundo de las drogas. Y le dijo: por favor, hermano, lo único que te pido es que tú leas este librito. Y le entregó una copia del Evangelio de San Juan. Y le dijo: léelo y pídele a Dios que te libere como lo hizo conmigo. Así que él tomó el Evangelio de Juan y una noche en que, como él mismo me expresó, no tenía dinero para comprar droga, se sentó y a la luz de una vela se puso a leer el Evangelio de Juan. Cuando lo terminó de leer, simplemente dijo: si tú existes, Dios, y has podido liberar a mi hermano, haz lo mismo conmigo y creeré en ti. Y el milagro empezó a producirse en ese momento. Hace poco yo hablaba con él y mientras él me contaba su testimonio, me decía: pastor, hace 36 años que no consumo drogas. Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando llega al corazón de una persona. Permite abrir las puertas de la bendición de Dios. Permite que Dios pueda empezar a obrar en la vida de una persona, pueda producir un nuevo nacimiento y hacer de nosotros nuevas criaturas. Por eso el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, cuando habla de la presencia de Dios en la vida del ser humano, dice: las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Sería mejor que cada uno de nosotros dejemos que la palabra de Dios penetre en nosotros hasta lo más profundo, como dice aquí, hasta la médula, hasta las profundidades más íntimas de cada uno de nosotros. Dejemos que la palabra de Dios pueda discernir los pensamientos y las intenciones que hay en nuestra vida y pueda modelar nuestras mentes para que podamos nosotros tomar decisiones que, si llega el momento, no hagan que recibamos una retribución negativa en el día del ajuste de cuentas. Es ahora el momento de vivir el juicio individual a la luz de la palabra de Dios para no experimentar el trauma del juicio final cuando no habrá posibilidad de retorno y de salvación. Por eso ahora podemos aprovechar y ir a la palabra de Dios, acercarnos a la palabra de Dios, esa palabra que puede modelar nuestras vidas, cambiarnos, transformarnos, ayudarnos, guiarnos, iluminarnos, para que nosotros podamos tomar buenas decisiones. Hace algunos años, mientras yo era profesor de Biblia en una institución, encontré una Biblia que alguien le había regalado a un hijo. Por algún motivo, este alumno, que ya no iba a la institución, se había olvidado y había dejado esa Biblia y estaba en la sala de profesores. Cuando la abrí, vi que la Biblia estaba dedicada y me llamó poderosamente la atención la dedicación de sus padres a este joven,
porque el texto que le habían puesto decía lo siguiente: Hijo, este libro te apartará del pecado, o el pecado te apartará de él. Queridos amigos, realmente cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos aparta del pecado. El pecado no es otra cosa que tomar aquellas decisiones que nos traen dolor, sufrimiento, infelicidad a la vida. Aquellas decisiones que Dios nos dice que no debemos tomar porque Él que nos creó sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Lamentablemente, muchas veces elegimos ese camino de separación de Dios y elegimos caminos, cometemos actos, tomamos decisiones que van destruyendo nuestra vida interior, nuestra vida exterior y hacen de nosotros no personas felices, sino personas tremendamente infelices. Por eso te invito a aceptar la palabra de Dios y a creer en la palabra de Dios, que es una poderosa espada que puede entrar hasta lo más profundo de tu conciencia para iluminarla, para guiarla y por sobre todas las cosas, para transformarla.